Me llevó 40 años comprender de verdad lo que estoy a punto de decirte ahora. 40 años completos. Y la parte más trágica es que la mayoría de las personas desperdiciará exactamente el mismo tiempo, no porque la verdad sea compleja o difícil de entender, sino porque se niegan a aceptar lo simple que en realidad es. Antes de continuar, escribe ahora mismo en los comentarios esta frase exacta: yo dejo de posponer. Hazlo porque comentar no es un gesto simbólico, es un acto de posicionamiento interior. Fija un estado dentro de ti y al mismo tiempo ayuda a que este contenido llegue a quien lo necesita. Dale también like a este video, porque el like aumenta la distribución y permite que más personas entren en contacto con esta comprensión. Suscríbete al canal si sientes que este tipo de contenido realmente te habla, porque la suscripción mantiene vivo el canal y hace posible seguir compartiendo enseñanzas profundas y no superficiales. Y si sientes el deseo de apoyar este trabajo de forma directa, el Super Chat es siempre una manera sencilla y colaborativa de hacerlo. Mi nombre es Abdullah. Hace muchas décadas transmití estos principios a Neville Goddard, aquí en Nueva York, en la West 72nd Street. Cuando Neville entró por primera vez a una de mis clases, me acerqué a él y le dije: Neville, llegas con 6 meses de retraso. Se quedó impactado. Me preguntó cómo sabía su nombre. Le respondí que los hermanos me habían dicho que vendría 6 meses antes. Luego añadí algo que no comprendió en ese momento. Yo me quedaré hasta que hayas recibido todo lo que debo darte. Después me iré. Verás, Neville llegó a mí sabiendo ya demasiadas cosas. Había estudiado, leído, practicado técnicas. Y aún así, como muchos, seguía luchando. El motivo es simple y cruel al mismo tiempo. Saber qué es la conciencia y vivir desde la conciencia son dos cosas completamente distintas. La mayoría de las personas pasa la vida coleccionando métodos. Se convierte en un estudiante perpetuo. Lee todos los libros, ve todos los videos, practica todas las técnicas, pero su vida sigue igual. Lo que me tomó 40 años comprender plenamente es esto: el mismo acto de buscar el secreto te impide poseerlo. Durante décadas observé a los estudiantes que venían a mi apartamento en la West 72nd Street. Los que obtenían resultados más rápido no eran los más cultos, ni los que habían leído más. Eran los que eran capaces de volverse como niños, de dejar de lado el conocimiento acumulado el tiempo suficiente para experimentar la verdad directamente. Los demás querían primero entenderlo todo con la mente, reunir información, pruebas, técnicas, y se quedaban bloqueados durante años. Aquí tienes la primera verdad que puede ahorrarte décadas. No te falta información, te falta aplicación. He visto a miles de personas llegar entusiasmadas, tomar notas, hacer preguntas, prometer que practicarían, y volver la semana siguiente pidiendo más explicaciones, más técnicas, más confirmaciones. Esta es la trampa que consume una vida entera. Cuando Neville llegó a mí en 1931, era exactamente así. Estudiaba metafísica, practicaba métodos, buscaba constantemente. ¿Sabes qué le dije? Le dije: Neville, tienes que empezar por ti mismo. Encuentra tu yo. Nunca te avergüences de lo que eres. Descúbrelo y empieza a transformarlo. Deja de aprender y empieza a vivir. A la mente le encanta posponer la transformación disfrazándola de preparación. No estoy listo. Tengo que entender más. Necesito estar más seguro. No. Debes asumir ahora que tu deseo ya está cumplido y dejar que la realidad se conforme a esa asunción. Todo lo demás es postergación. Durante 40 años vi repetirse el mismo patrón. Los que lo lograban no eran los que entendían más, sino los que, al escuchar la verdad, ocupaban de inmediato el estado del deseo realizado. Nada más de preparación, nada más de técnicas. Se convertían en aquello que deseaban ser. Hay algo que pocos maestros dicen: cada día que pasas preparándote para manifestar, es un día en el que estás asumiendo que aún no estás listo. Y esa asunción es la que se manifiesta. No el éxito futuro, sino el retraso presente. Mi giro ocurrió cuando dejé de buscar y empecé a ser. Cuando dejé de prepararme para ser consciente y simplemente empecé a ocupar la conciencia. Cuando Neville me habló de su deseo de ir a Barbados, empezó a enumerar obstáculos: dinero, distancia, circunstancias.
Aún estaba en la conciencia de quien desea, espera, aguarda. Lo miré y le dije 3 palabras. Estás en Barbados. Se quedó confundido. Estoy aquí en tu apartamento. Le respondí. Si estás en Barbados no puedes discutir los medios. Debes estar allí y mirar el mundo desde allí. No lo entendió de inmediato. Se lo repetí. Estás en Barbados. No estarás. No quizá. Estás. Cuando volvió a mí quejándose de que nada parecía haber cambiado, le repetí lo mismo y le cerré la puerta. No por crueldad, sino para enseñarle que cuando realmente ocupas un estado de conciencia, no dialogas con la duda. Cierras la puerta. Se la cierras al miedo, a la lógica, a las circunstancias. No es terquedad, es la conciencia reconociéndose a sí misma. Cuando apareció la posibilidad de viajar en tercera clase, le dije, ¿quién te dijo que vas en tercera clase? Ya estás en Barbados, y fuiste en primera clase. Volví a cerrar la puerta. Y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Una cancelación. Un asiento en primera clase disponible. No por esfuerzo, sino porque había dejado de discutir los medios. Antes de que partiera le dije otra cosa. Cuando regreses de Barbados estarás muerto. No expliqué nada. Algunas verdades deben surgir desde dentro. Esa era la tercera lección. Tu viejo yo y tu nuevo yo no pueden coexistir en la misma conciencia. Uno debe morir. El Neville que regresó no era el mismo que se fue. Había muerto el hombre que pedía permiso, que acumulaba técnicas, que posponía la experiencia en nombre de la comprensión. Y esta es la verdad que más tiempo me llevó a aceptar. La mayoría de las personas se niega a dejar morir al viejo yo. Quiere añadir el éxito sin perder la identidad que lo niega. Pero no funciona así. La conciencia no suma, sustituye. Muchas personas intentan añadir amor a su yo solitario, salud a su yo enfermo, abundancia a su yo que lucha, pero no funciona así. El propio Neville me contó que cuando partió a Barbados, era un vegetariano extremadamente estricto. 7 años sin carne, sin pescado, sin alcohol, sin tabaco. 7 años de disciplina dura, de renuncia, de control, y sin embargo, al regresar al norte desde Barbados, hizo todo lo que no había hecho en esos 7 años, porque ese viejo yo tenía que morir. Tenía que morir el hombre que creía que la transformación requería privación. Tenía que morir el hombre que pensaba que debía ganarse su valor a través del sacrificio, y en su lugar emergió algo más libre. No te estoy diciendo que cambies tu dieta o tus hábitos, te hablo de algo mucho más profundo. Debe morir la versión de ti que dice, no soy el tipo de persona a la que las cosas le salen fácil. Debe morir la voz que susurra, personas como yo no reciben ciertas oportunidades. Debe morir esa falsa prudencia que llamas realismo cuando dices, solo estoy reconociendo mis límites. Estas no son verdades sobre ti, son los disfraces de tu viejo yo, y tienes que quitártelos. Pasé años intentando añadir conciencia a un yo limitado, tratando de volverme abundante, sin molestar mis pensamientos de escasez, buscando sentirme poderoso mientras protegía mis historias de víctima. Me llevó décadas entender que tenía que elegir, o mantener el viejo yo con su sufrimiento familiar, o dejarlo morir y convertirme en aquello que decía querer ser. La mayoría de las personas hace esta elección cada día, aunque no se dé cuenta. Cada mañana se despierta y vuelve a ponerse los mismos viejos ropajes interiores. Sigo siendo el que lucha con el dinero. Sigo siendo el que es rechazado. Sigo siendo el que nunca llega hasta el final. Y luego se pregunta por qué las técnicas no funcionan. Pero las técnicas funcionan perfectamente. Manifiestan exactamente lo que estás asumiendo. Si asumes, estoy intentando volverme rico, manifestarás más intento. Si asumes, ya soy, la realidad no tiene otra opción que conformarse. La verdadera pregunta es esta. ¿Estás dispuesto a dejar morir al viejo yo? Sé lo que está ocurriendo dentro de ti mientras escuchas estas palabras. Te estás reconociendo en estos patrones. Ves cómo has coleccionado técnicas en lugar de ocupar estados. Cómo te has preparado en lugar de ser. Cómo has intentado añadir éxito a un yo que lucha, en vez de convertirte en el yo que ya tiene éxito. Y aquí es donde muchas personas necesitan apoyo práctico, porque la comprensión intelectual no es lo mismo que la experiencia vivida, y cuando la duda regresa, cuando el viejo yo intenta recuperar su territorio, se necesitan herramientas para volver al centro. Por eso quiero decirte esto. Escribe en los comentarios una sola palabra, reset.
no como ritual, sino para anclar una decisión. Cuando lo hagas, recibirás una guía de realineación. 5 movimientos prácticos que ayudan a romper exactamente los patrones de los que estoy hablando. No son más técnicas para acumular, son resets, formas de volver al estado deseado cuando te has salido de él. Uno te muestra cómo dejar de forzar la sensación cuando la visualización parece falsa. Otro aclara la diferencia entre soltar y rendirse. Otro más aborda qué hacer cuando la duda y el retraso parecen contradecir tu asunción. Estos resets nacen de todo lo que enseñé a Neville y de lo que ha funcionado para miles de personas que pasaron por esa calle, en la West 72nd Street. No tienes que atravesar esta transformación solo, y lo que estoy a punto de decirte ahora es aún más importante, porque cuestiona todo lo que crees sobre el tiempo y la manifestación. Me llevó 30 años comprenderlo de verdad, 30 años para dejar de resistir, y es lo que desperdicia más vidas que cualquier otra cosa. Crees que la manifestación requiere tiempo, crees que la conciencia necesita semanas, meses, años para funcionar. Crees que existe una distancia necesaria entre la asunción y el cumplimiento. Esta única creencia es lo que la hace real para ti. Escúchame con atención. Este es el cuarto principio, y es el más importante. Si lo comprendes de verdad, puede comprimir décadas en instantes. El tiempo no es lo que piensas. Lo vives como un río que te lleva del pasado al futuro. Crees que debes esperar a que el deseo llegue, pero esta es la ilusión más grande. Cuando asumes de verdad un estado, no te mueves hacia él en el tiempo. Lo ocupas ahora, y el tiempo se reorganiza para reflejar esa ocupación. He visto a personas pasar 40 años demostrando sus propios límites. 40 años reforzando la asunción del «todavía no». Dicen, lo intento desde hace 5 años y nada cambia. Pero están manifestando exactamente eso. 5 años de intentos. Si asumes que va a llevar tiempo, entonces llevará tiempo. Si asumes que es difícil, entonces lo será. No es un castigo, es ley. Neville me contó la historia de un hombre que se sentía limitado, discriminado, excluido. Mostraba señales, pruebas, circunstancias. Creía que el mundo estaba en su contra por un accidente de nacimiento. Y Neville le dijo lo mismo que yo le había enseñado a él. No existe ningún poder fuera de la mente del hombre que pueda hacerle algo al hombre. Si se sentía limitado era porque en su conciencia había aceptado esa limitación. Estaba ocupando ese estado, y desde ahí se manifestaba su vida. A ese hombre le tomó 3 años soltar por completo esa asunción, y cuando lo hizo, aparecieron 4 oportunidades extraordinarias. No fueron los 3 años los que produjeron el cambio, sino el instante en que murió la vieja asunción. La conciencia que crea de manera instantánea ya está dentro de ti ahora, no después de más práctica, ahora. Sin embargo, has sido entrenado para desconfiar de la inmediatez, para creer que lo valioso requiere esfuerzo. Así creas demora. No estoy listo todavía. Tengo que trabajar más en mí. Cada una de esas frases es una asunción de todavía no. Y todavía no es exactamente lo que se manifiesta. Después de 40 años comprendí esto. El puente de los acontecimientos comienza a formarse en el mismo instante en que la asunción está completa. No después. En ese instante, las personas, las circunstancias, los movimientos empiezan de inmediato, pero la mayoría nunca llega a ese momento porque sigue posponiéndolo. Y hay algo más que he observado durante décadas. Las personas se quejan de los demás, del jefe, de la pareja, de la sociedad, siempre causas externas. Y yo siempre decía lo mismo. No existe causa fuera de la disposición de tu mente. Nadie entra en tu vida si no lo llamas. No de forma consciente, sino a través de lo que asumes ser. Aquí es donde muchos se rebelan. Yo no llamé a esta dificultad. Sí lo hiciste, con la imagen silenciosa que sostenías de ti mismo. La conciencia no escucha palabras, responde al estado. Él estaba convencido de ser un objetivo, alguien destinado a sufrir. Y Neville le dijo una frase que lo contiene todo. Ningún hombre viene a mí si yo no lo llamo. No un hombre llamado Neville, sino ese ser secreto, esa identidad invisible que es la suma total de todas nuestras creencias, de todo aquello a lo que hemos dado consentimiento, de todos los patrones internos que estructuran nuestra experiencia.
Ese ser secreto atrae hacia sí únicamente lo que está en armonía con él. Ese hombre luchó durante mucho tiempo con esta verdad. Le tomó 3 años disolver por completo la idea fija de que, por un accidente de nacimiento, sería siempre un ciudadano de segunda clase. Y cuando esa idea murió, no cambió el mundo, cambió su conciencia. En el instante exacto en que dejó de ocupar el estado de alguien limitado por circunstancias externas, las circunstancias externas dejaron de limitarlo. Esto es lo que realmente significa: todos son tú proyectado hacia afuera. No significa que los demás no sean reales. No significa que literalmente sean tú. Significa que cada persona en tu vida responde al estado que estás ocupando. Son espejos que reflejan tus asunciones más profundas sobre ti mismo. Cuando ocupas una conciencia de pobreza, aparecen personas que refuerzan la pobreza. Cuando ocupas una conciencia de víctima, aparecen personas que te victimizan. Cuando ocupas indignidad, el mundo te trata como indigno. No porque las personas sean malas, no porque la vida esté contra ti, sino porque la conciencia es ley. He visto este patrón repetirse miles de veces en 40 años. Personas que se quejaban de las circunstancias, que acusaban a otros, que luchaban contra condiciones externas, y en el mismo momento, en el instante preciso en que cambiaban el sentimiento del yo, todo cambiaba. Personas difíciles se volvían colaborativas, puertas cerradas se abrían, situaciones imposibles se resolvían solas, no por manipulación, no por esfuerzo, no después de años intentando cambiar el mundo exterior, sino a través de un cambio interno de estado. Hay algo que la mayoría no comprende. No puedes cambiar a otra persona. No puedes obligar a las circunstancias a ceder. No puedes forzar al mundo a tratarte de otra manera, pero sí puedes cambiar el estado que ocupas. Y cuando lo haces, el mundo no tiene otra opción que reflejar ese cambio. Esto no es teoría, no es filosofía, es ley absoluta. El ser secreto, la suma de todas las creencias y de todos los consentimientos internos, atrae hacia sí solo aquello que está en acuerdo con él. Cambia ese ser, y todo cambia. Esto es lo que les sucede a muchos cuando empiezan a comprender estos principios. Empiezan a buscar señales, buscan pruebas, buscan confirmaciones de que está funcionando. Oran, asumen el estado, y enseguida revisan el teléfono, la cuenta bancaria, las circunstancias. Miran hacia afuera, y esa mirada anula lo que acaban de hacer, porque buscar señales significa seguir viviendo en la conciencia de quien no tiene, de quien espera, de quien duda. Este sexto principio me tomó años comprenderlo, y es sutil. Escucha con atención. Uno de mis estudiantes me dijo que oraba y luego abría textos sagrados al azar, apoyando la mano en un versículo esperando una señal. Le dije que eso era creer ciegamente en los signos. La verdad no se sostiene en señales, sino en principios. Puedes mantener la mano sobre el principio todo el día, pero no resolverá nada si no lo aplicas. Cuando asumes de verdad el deseo como ya cumplido, la respuesta es inmediata. El medio se da en el mismo instante. No hacen falta más señales. Y sin embargo, a la mente le encantan las señales. El ego anhela confirmaciones. Los sentidos exigen pruebas. Así, las personas visualizan abundancia y al día siguiente revisan la cuenta. Asumen amor y observan el teléfono con ansiedad. Ocupan éxito y buscan validación externa. Cada vez que buscan señales, están ocupando el estado de quien todavía no tiene. Si ya tuvieras lo que deseas, no buscarías pruebas de que está llegando. Vivirías desde la naturalidad del ya. Lo aprendí a mi costa. Durante años aplicaba técnicas y luego observaba con atención las circunstancias buscando cualquier pequeño cambio. Y precisamente ese observar retrasaba la manifestación, porque estaba viviendo en la conciencia de la espera, no de la posesión. La ley funciona independientemente de lo que veas de inmediato. La asunción se solidifica, en hecho cuando descansas en el estado, no cuando sales de él para comprobar si funciona. Si plantas una semilla, ¿la desentierras todos los días para ver si crece? No, confías en la ley. La conciencia funciona del mismo modo. Planta la asunción y déjala ser. No la desentierres con la duda. Cuando la duda susurre, ¿dónde está la prueba? Reconoce que es el viejo yo intentando sobrevivir. Cierra la puerta. La prueba llegará porque has descansado en el estado,
no porque hayas vigilado el mundo. Hemos recorrido 6 principios que pueden ahorrarte décadas. Dejar de coleccionar técnicas. Asumir sin pedir permiso a las circunstancias. Dejar morir al viejo yo. Comprender que el tiempo es una construcción de la mente. Reconocer que los demás reflejan tu estado. Y dejar de buscar señales. Ahora llega el 7º principio, el que integra a todos los demás. El que, si se comprende, vuelve todo natural. Existe una diferencia enorme entre vivir hacia el final y vivir desde el final. La mayoría vive hacia el deseo. Visualiza el camino, el esfuerzo, los obstáculos, el momento en que por fin algo ocurre. Eso sigue siendo separación. Vivir desde el final es completamente distinto. Significa ocupar la conciencia de quien ya tiene, no imaginar que obtienes algo, recordar que ya lo has obtenido. Cuando Neville quería ir a Barbados, no le dije que visualizara el billete o el viaje. Le dije, estás en Barbados, mira el mundo desde allí, no trabajes para llegar, no esperes, sé, siente Nueva York como algo lejano, percibe la atmósfera distinta, vive desde el final. Eso es lo que lo cambia todo. En La Ley y la Promesa, Neville cuenta la historia de una mujer que conoció a un hombre en una cita a ciegas. Quería casarse con él, pero 2 días después tuvo que mudarse y perdió todo contacto. Ni siquiera sabía si él recordaba su nombre. No visualizó encuentros futuros. No trabajó hacia el matrimonio. Vivió desde la conciencia de estar ya casada. Cada noche sentía que dormía en una casa distinta. Giraba un anillo imaginario en su dedo y repetía, «Es maravilloso. Estoy realmente casada». Un mes después él la encontró. En noviembre le pidió matrimonio. En mayo ya eran marido y mujer. No trabajó hacia. Vivió desde. Me tomó 40 años aprender a hacerlo de forma natural, a descansar en los estados en lugar de perseguirlos. Tú no necesitas 40 años. Solo necesitas dejar de posponer la asunción. Ahora, en este momento, la conciencia que crea instantáneamente ya está en ti. La única pregunta es, ¿la ocuparás ahora o seguirás postergándola? En los últimos 40 años he observado un último patrón repetirse con una precisión casi cruel. Las personas escuchan todo lo que acabas de escuchar. Asienten, sienten la verdad. Por un instante la reconocen. Y luego hacen algo aparentemente inocente que lo destruye todo. Empiezan a preguntarse, ¿cómo hago para mantenerlo? ¿Cómo hago para no perderlo? ¿Y si mañana ya no me siento así? Esa pregunta nace del mismo lugar del que nacía la búsqueda de técnicas. Sigue siendo el viejo yo buscando seguridad, pero la conciencia no se mantiene con esfuerzo. Se estabiliza con naturalidad. El estado que ocupas no necesita ser defendido, no necesita ser protegido, no necesita ser vigilado. Todo lo que requiere defensa todavía no es identidad, es solo una experiencia temporal. Cuando un estado se convierte en identidad, ya no hay tensión, ya no hay vigilancia, ya no hay miedo a perderlo. Es como respirar. No te preguntas cómo mantener la respiración. Respiras. Muchos creen que ocupar un estado significa sostener una emoción intensa. No es así. Las emociones van y vienen. Los estados permanecen. Ocupar un estado significa que incluso cuando no estás pensando en él, el mundo sigue respondiéndote desde ahí. Incluso cuando estás distraído, incluso cuando estás cansado, incluso cuando no estás practicando. Esa es la señal de que el viejo yo realmente ha muerto. Y aquí aparece un punto que pocos aceptan. El viejo yo no muere de una sola vez. Muere cada vez que no lo alimentas. Cada vez que no reaccionas como habría reaccionado antes. Cada vez que no explicas. Cada vez que no justificas. Cada vez que no buscas confirmaciones. Cada vez que no vuelves a contarte la historia de quién fuiste. En esos momentos, sin hacer nada especial, estás eligiendo la nueva identidad. Muchos creen que la transformación sucede en grandes eventos, en revelaciones repentinas, en manifestaciones espectaculares, pero en realidad ocurre en los momentos más comunes, cuando algo no sale como esperabas y no vuelves a la interpretación antigua, cuando alguien te trata como antes y tú ya no bajas a ese nivel, cuando la vida parece ofrecerte la misma escena y tú no entras más en el mismo papel. Es ahí donde el puente se vuelve firme. Y no confundas esto con fingir. Fingir es esfuerzo. Ocupar un estado es quietud. Fingir consume energía.
Ocupar la devuelve. Cuando realmente estás en el estado, no intentas convencerte de nada. Simplemente ya no existe la voz contraria. Y si a veces aparece, no luchas contra ella. No la analizas. No discutes. La dejas pasar como un eco de algo que ya no te pertenece. Aquí es donde muchas personas se detienen otra vez. Dicen, entonces no tengo que hacer nada. No, tienes que dejar de hacer aquello que mantiene vivo al viejo yo. Y esto es mucho más difícil para quien está acostumbrado a luchar que para quien está acostumbrado a recibir, porque el viejo yo se alimenta del esfuerzo, vive de la preparación, sobrevive en la búsqueda constante. Cuando dejas de buscar, algo dentro de ti entra en silencio. Y ese silencio no está vacío, está lleno, es estabilidad, es el punto desde donde todo se organiza sin que tengas que controlarlo. Desde ahí las coincidencias se vuelven normales. Los encuentros correctos ya no sorprenden. Las oportunidades llegan sin ruido, no porque te hayas vuelto especial, sino porque te has vuelto coherente. Muchos estudiantes me preguntaban, ¿cómo sé si de verdad estoy en el estado? Y mi respuesta siempre era la misma, cuando ya no sientes la necesidad de preguntarlo, cuando dejas de medir, cuando dejas de comparar, cuando dejas de esperar, cuando la vida deja de ser una negociación y se convierte en una respuesta constante, incluso en los desafíos, incluso en lo inesperado, incluso en las pausas. El viejo yo necesita resultados para sentirse seguro. El nuevo yo se siente seguro, y por eso los resultados llegan. Esta inversión confunde a casi todos. Por eso siguen viviendo hacia el final en lugar de vivir desde el final. Siguen construyendo puentes desde una orilla que ya dejaron, sin darse cuenta de que ya están del otro lado. Por eso le dije a Neville que tenía que morir, no porque fuera a perder algo, sino porque tenía que dejar de cargar lo que ya no servía. El peso no era el deseo, era la identidad que deseaba. Una vez que esa identidad se soltó, todo se volvió simple. Con los años comprendí algo que al principio se me había escapado por completo, algo que explica por qué muchas personas parecen hacerlo todo bien, y aún así nunca estabilizan nada. No es que no entiendan los principios, es que siguen llevándolos a la vieja identidad, como si fueran herramientas externas en lugar de cambios de estado. Usan la ley como una técnica, no como un lugar donde habitar. Y cada vez que haces eso, sin darte cuenta, vuelves a vivir hacia el final en lugar de vivir desde el final. El viejo yo es astuto. Ya no siempre se presenta como miedo o duda. A veces se disfraza de espiritualidad, de disciplina, de deseo de hacer las cosas bien. Dice frases que suenan elevadas. Tengo que estar más alineado. Tengo que limpiar mejor mi mente. Tengo que ser más coherente. Tengo que vibrar más alto. Pero debajo de esas frases sigue viviendo la idea de que todavía no eres lo que deseas ser. Y eso es lo único que la conciencia escucha. No escucha las palabras. Escucha el lugar desde donde hablas. Muchos estudiantes me decían, ocupo el estado por unas horas y luego se cae. Y yo siempre respondía lo mismo. No se cae el estado. Se cae la atención cuando vuelves a alimentar la identidad anterior. No es el estado el que es inestable. Es el viejo yo el que se reactiva cada vez que lo escuchas. Cada vez que vuelves a contar la historia de quién eras. Cada vez que explicas por qué para ti es más difícil. Cada vez que justificas los retrasos. Cada vez que te comparas con el pasado. El pasado es el cementerio de las identidades muertas. Pero la mayoría de las personas sigue regresando allí como si fuera su hogar. Repiten las mismas experiencias, las mismas heridas, los mismos fracasos, y luego se preguntan por qué el futuro no cambia. El futuro no puede cambiar mientras sigas ocupando el pasado como referencia. La conciencia no distingue entre memoria y presente. Lo que sientes como verdadero ahora es lo que crea. Hay una razón por la que insistí tanto con Neville en la idea de cerrar la puerta. No era una metáfora teatral, era una lección práctica. Cerrar la puerta significa no discutir con lo que contradice el estado asumido, no explicar, no defenderse, no reaccionar, no intentar convencer a nadie, ni siquiera a ti mismo. Convencer ya es separación. Cuando realmente estás en el estado, no hay nada que convencer. Muchos confunden esta posición con indiferencia o represión. No es así. Reprimir es empujar algo con fuerza. Cerrar la puerta es simplemente no abrirla.
Si aparece un pensamiento y dice, ¿y si no funciona? No tienes que responder, no tienes que luchar, no tienes que demostrar, no tienes que tranquilizarte. Ese pensamiento solo existe si le das un lugar. Si no lo haces, pasa como una nube. Aquí es donde la conciencia se vuelve natural. Ya no es una práctica, ya no es una técnica, ya no es un ejercicio. Se convierte en la forma en que vives, en cómo caminas, en cómo hablas, en cómo escuchas, en cómo enfrentas incluso aquello que no sale como habías previsto. Porque incluso ahí, si estás en el estado, no retrocedes. Muchos creen que vivir desde el final significa que todo tiene que salir siempre bien. No. Significa que incluso cuando algo parece salir mal, ya no vuelves a la vieja identidad que interpreta todo como confirmación de la carencia. La diferencia es sutil, pero total. Antes un obstáculo confirmaba que no estabas listo. Ahora es solo un movimiento sobre el puente. No le das significado, no lo haces personal, no lo conviertes en identidad. Y es ahí donde el tiempo realmente deja de tener poder sobre ti, porque el tiempo no es más que la medida que la mente usa cuando está esperando. Cuando ya no estás esperando, el tiempo pierde consistencia, no porque desaparezca, sino porque ya no lo vives como distancia. Los eventos llegan cuando tienen que llegar, pero tú ya no estás suspendido, ya no estás retenido, ya no estás en una sala de espera. Muchos estudiantes me preguntaban, ¿entonces cuándo va a suceder? Y yo respondía, en el momento en que dejes de preguntarlo, no como castigo, sino como consecuencia natural, porque la pregunta ¿cuándo? Solo nace si todavía estás aquí y no allí. Si ya estás allí, el cuándo no tiene sentido. El tiempo se reorganiza solo alrededor del estado que ocupas. Hay una gran ilusión que he visto destruir más vidas que cualquier otra. La ilusión de que el sufrimiento vuelve digno, de que el sacrificio prepara, de que el esfuerzo purifica. Esta idea está tan arraigada que muchas personas, cuando empiezan a vivir con más facilidad, sienten culpa. Sienten que no merecen lo que llega sin lucha, y entonces sabotean, ralentizan, complican, recrean problemas, no porque disfruten sufrir, sino porque su identidad fue construida alrededor del esfuerzo. Cuando Neville regresó de Barbados, no solo había cambiado su manera de manifestar, había cambiado su relación consigo mismo. Había dejado de creer que tenía que demostrar algo a la vida. Había dejado de ganarse el permiso para ser. Eso es lo que muere cuando muere el viejo yo. La idea de que tienes que pagar para existir plenamente. Y esto aplica a todas las áreas. Dinero, relaciones, salud, reconocimiento. No puedes añadir abundancia a una conciencia que se siente culpable por tenerla. No puedes añadir amor a una conciencia que se siente indigna. No puedes añadir libertad a una conciencia que tiene miedo de perderla. Tienes que convertirte en el lugar donde aquello que deseas es normal. Y la normalidad es la clave. Todo lo que para ti es normal se manifiesta sin esfuerzo. Todo lo que consideras extraordinario requiere lucha. No porque sea difícil, sino porque lo estás colocando fuera de tu identidad. Por eso siempre insisto en una cosa. No te preguntes si puedes tener algo. Pregúntate si puedes ser el tipo de persona para quien eso es normal. Y si la respuesta es no, no añadas técnicas. Cambia de estado. Cambiar de estado no significa cambiar inmediatamente el comportamiento externo. Significa cambiar la posición interna desde la que observas tu vida, el tono con el que te hablas, la forma en que interpretas lo que sucede, la manera en que reaccionas al silencio, porque el silencio es el lugar donde la conciencia se revela a sí misma, cuando no hay estímulo, cuando no hay urgencia, cuando no hay distracción. Ahí es donde sabes quién eres de verdad. Si en esos momentos sientes tensión, inquietud, necesidad de hacer, entonces sigues viviendo en la preparación. Si sientes una calma natural, una disponibilidad silenciosa, entonces estás ocupando el estado. Ese es el verdadero indicador, no las señales externas, no los resultados inmediatos, sino la forma en que respiras cuando no hay nada que obtener. Muchos creen que el trabajo termina cuando llega la manifestación. En realidad, el trabajo termina cuando el estado se convierte en identidad. En ese punto, las manifestaciones se vuelven efectos secundarios. Ya no son objetivos, ya no son pruebas, ya no son confirmaciones.
simplemente ocurren, y tú ya no las vives como eventos extraordinarios, sino como respuestas naturales. Y si hay algo que quiero que comprendas de verdad, es esto. No estás intentando crear algo. Estás permitiendo que aquello que ya eres se exprese sin interferencias. La conciencia no necesita ser empujada, necesita espacio, y el espacio se crea cuando dejas de cargar con lo que ya no eres. No tienes que convertirte en alguien nuevo. Tienes que dejar de ser quien no eres. Esa es la verdadera muerte del viejo yo. No una destrucción dramática, sino un abandono silencioso. Como quitarte una prenda demasiado ajustada que llevaste durante años creyendo que era tu propia piel. Si observas tu vida con honestidad, verás que todo lo que funciona lo hace sin esfuerzo, y todo lo que requiere un esfuerzo constante, aún no está alineado, no porque esté mal, sino porque intentas sostenerlo con la voluntad en lugar de con la identidad. La voluntad se cansa, la identidad no. Por eso te digo, no intentes mantener el estado. Deja que el estado te sostenga a ti. No te preguntes cómo hacerlo durar. Permite que se vuelva natural. No monitorees, no midas, no verifiques. Vive. Y cuando vives desde ahí, todo lo demás se organiza. Cuando la identidad se estabiliza de verdad, ocurre algo que muchos no esperan. Ya no hay euforia. Ya no existe esa sensación de «lo logré». Tampoco hay necesidad de contárselo a nadie. Aparece una calma nueva, casi desconcertante, una normalidad distinta. Es como si la vida hubiera dejado de hacer ruido a tu alrededor, y ese silencio no es vacío, es orden, es coherencia, es la señal más clara de que ya no estás viviendo desde un estado temporal, sino desde una identidad. La mayoría de las personas cree que el cambio debe ser visible, evidente, reconocido, pero los cambios más profundos no piden testigos. Ocurren en silencio. Nadie fuera de ti sabe exactamente cuándo murió el viejo yo. No hay funeral, no hay anuncio. Simplemente dejas de reaccionar como antes. Dejas de justificarte, dejas de explicarte, dejas de volver a viejas narrativas. Y en ese momento, sin que hagas nada especial, la realidad empieza a tratarte como a alguien distinto. Muchos me preguntaban, ¿pero cómo hago para no volver atrás? Y la respuesta siempre era la misma. No vuelves atrás cuando ya no tienes interés en hacerlo. El viejo yo sobrevive solo si le das atención, si lo observas, si lo analizas, si lo combates, si le temes. Cuando deja de parecerte relevante, cuando ya no lo tomas en serio, se desvanece, no porque lo hayas eliminado, sino porque no lo alimentas. Hay una gran diferencia entre vigilancia y presencia. La vigilancia es tensión, es control, es miedo a perder algo. La presencia es relajada, es estable, es natural. Cuando estás presente, no estás comprobando si el estado sigue ahí. Eres el estado. Y eso es lo que vuelve irreversible a la identidad. No porque te vuelvas rígido, sino porque te vuelves verdadero. He observado que las personas que recaen no lo hacen porque el estado fuera falso. Recaen porque siguen visitando mentalmente al viejo yo. Vuelven a ver las mismas escenas, repasan las mismas conversaciones, reviven las mismas emociones como si aún fueran actuales. Pero cada vez que haces eso, le estás diciendo a la conciencia, esto sigo siendo yo. Y la conciencia responde fielmente. Por eso insistí tanto en no mirar atrás. No para negar el pasado, sino para dejar de usarlo como referencia. El pasado no se cura, se trasciende. No se corrige, se deja. Mientras lo uses como medida, seguirás midiendo el presente con aquello que ya no eres. Cuando Neville empezó realmente a vivir desde esta comprensión, dejó de pedir explicaciones, dejó de cuestionarse cada detalle, dejó de buscar aprobación. No porque se hubiera vuelto indiferente, sino porque había encontrado un punto interno desde el cual todo resultaba coherente. Ya no tenía que demostrar nada. Y esa es la verdadera libertad. No tener nada más que demostrarte a ti ni al mundo. Y atención, esto no significa que la vida se vuelva inmóvil. Al contrario, se vuelve más fluida. Pero ya no eres arrastrado, ya no eres reactivo. Participas sin perderte, respondes sin contraerte, actúas sin urgencia. Y sobre todo, dejas de confundir lo que sucede con lo que eres. Uno de los errores más comunes es pensar que, una vez estabilizado el estado, ya no deberían existir momentos de incertidumbre. Pero la incertidumbre no es el problema.
El problema es la identificación con ella. Incluso una persona estable puede tener un pensamiento pasajero. La diferencia es que no lo asume como identidad, no construye una historia, no hace una predicción, no lo convierte en destino. Este es el nivel en el que la conciencia madura. No reacciona a cada estímulo, no se asusta con cada variación, no se entusiasma en exceso con cada confirmación, permanece. Y al permanecer, organiza. Muchos buscan estabilidad a través de la repetición obsesiva de afirmaciones, rituales, prácticas. Pero la verdadera estabilidad nace cuando dejas de hacer y empiezas a ser. Las prácticas sirven solo hasta que te conviertes en aquello que practicas. Después, se vuelven innecesarias. Como las rueditas de una bicicleta. No están mal, pero no son permanentes. Y aquí es donde muchos se confunden. Piensan que dejar de practicar significa perder algo. En realidad, significa que algo se volvió natural. Ya no repites, soy consciente, porque lo eres. Ya no repites, soy abundante porque vives desde ahí. Ya no repites, soy amado, porque ya no dudas de tu capacidad de ser amado. Y ese silencio es la señal más alta de la transformación. Cuando el estado se vuelve identidad, ya no hay conflicto interno. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no estás dividido. Antes una parte de ti quería y otra dudaba. Ahora hay una sola dirección. Incluso en los momentos difíciles, incluso cuando no entiendes todo, incluso cuando el mundo no responde de inmediato, no vuelves atrás porque ya no hay nada a lo que volver. Y esto es quizás lo más importante de comprender. El viejo yo no es un enemigo, fue un medio, cumplió su función. Te trajo hasta aquí, pero no es tu hogar. Si lo honras dejándolo ir, sin intentar arrastrarlo al futuro, haces espacio para algo más verdadero. La mayoría de las personas vive como si tuviera que cargar con todo, cada herida, cada error, cada límite. Pero la conciencia no funciona por acumulación, funciona por elección. Elige qué sigues siendo, elige qué ya no te pones, elige qué es normal para ti ahora. Y cuando esa elección es clara, no necesitas fuerza de voluntad, no necesitas disciplina rígida, no necesitas control, porque ya no vas contra ti mismo. Vas contigo mismo, y eso lo cambia todo. Si hay un último punto que quiero dejarte ahora, es este. No esperes a que el estado se sienta perfecto para vivirlo. Vive el estado y deja que la perfección emerja. No busques seguridad antes de ser. Ser es lo que crea seguridad. No esperes sentirte digno. Actúa desde la dignidad y el sentimiento seguirá. Has pasado suficiente tiempo preparándote, entendiendo, estudiando, mejorándote. Ahora el movimiento es el opuesto. Es sustracción, es simplicidad, es silencio, es presencia, es identidad. Y cuando dejas de preguntarte si realmente estás ahí, es porque lo estás. Cuando la identidad se estabiliza de verdad, también dejas de preguntarte si estás haciendo lo correcto. Esa pregunta siempre pertenece al viejo yo, a la parte que vivía en la idea de tener que elegir bien para no equivocarse. Pero cuando estás en el estado, no eliges entre opciones, respondes desde lo que eres, y lo que eres no necesita ser confirmado. Actúa, habla, decide sin tensión, porque ya no está intentando convertirse en algo. He notado que, en este punto, muchas personas empiezan a experimentar una especie de vacío temporal. No ocurre nada espectacular, ninguna gran manifestación inmediata, ninguna prueba llamativa, y justo ahí se juega todo. Porque ese vacío no es ausencia, es reorganización. Es el momento en que el puente se está formando sin que lo veas. Es el silencio antes de que la realidad adopte una nueva forma coherente con el estado que estás ocupando. El viejo yo, en esos momentos, intenta un último ataque. Dice, ¿ves? No está pasando nada. Pero la verdad es que cuando ya no estás esperando, la nada no te asusta. No la interpretas, no la cargas. No la usas como prueba contra ti, la atraviesas, y al atravesarla sin reaccionar, la transformas. Este es uno de los pasos más difíciles para quien ha sido educado a medir su valor a través de resultados visibles, porque aquí no hay nada que medir, solo hay que permanecer. No permanecer como esfuerzo, sino como naturalidad, como si por fin hubieras dejado de caminar de un lado a otro frente a una puerta que ya estaba abierta.
Muchos me preguntaban, ¿pero cómo hago para vivir normalmente mientras ocupo el estado? La respuesta es simple: vive normalmente. El deseo de hacer algo especial es lo que te saca de él. El estado no te pide que cambies de vida de inmediato, te pide que cambies de posición interna, y desde esa posición, las acciones cambian solas, sin que tengas que planificarlas. Cuando vives desde un estado, dejas de forzar decisiones. Ya no te mueve la urgencia. No intentas adelantarte. No buscas protegerte. Las elecciones emergen con claridad, no porque las analices más, sino porque estás menos dividido. Y lo que antes parecía confuso se vuelve obvio. Una señal clara de que la identidad se ha estabilizado es que dejas de hablar constantemente de lo que deseas. No porque lo reprimas, sino porque ya no es un deseo, es un dato. Como no hablas todo el tiempo del hecho de que tienes dos manos. Las usas, y ya está. Esto es lo que quiero decir cuando afirmo que el estado se convierte en el trasfondo de la vida. No es un momento, no es una práctica, es el tono con el que existes. Es la base desde la que te mueves, y desde esa base, todo cambia de calidad. Las relaciones se vuelven más simples, no porque los demás cambien de repente, sino porque tú ya no entras en los mismos juegos. Las oportunidades se vuelven más visibles, no porque aparezcan de la nada, sino porque ahora estás en la posición de reconocerlas sin miedo. Muchos confunden esto con pasividad. Piensan que vivir desde el estado significa no hacer nada. En realidad, significa no hacer en contra. No actuar desde la carencia. No reaccionar desde la identidad que ya no eres. Las acciones continúan, pero ya no están cargadas de necesidad. Y cuando la acción está libre de necesidad, se vuelve eficaz. Hay un punto importante que debo aclarar, porque suele malinterpretarse. Ocupar un estado no significa negar lo que ocurre. Significa no usarlo para definir quién eres. Puedes atravesar una dificultad sin volver a ser el que fracasa. Puedes vivir un retraso sin volver a ser el que no puede. Puedes encontrar resistencia sin volver a ser el que tiene que luchar. Este es el verdadero cambio. No la ausencia de eventos, sino la ausencia de identificación con ellos. Y cuando dejas de identificarte, también dejas de alimentar aquello que ya no deseas. He visto a personas arruinar estados perfectamente habitados porque, ante el primer obstáculo, concluían: entonces no estaba realmente ahí. Pero estar en un estado no significa ser inmune a los acontecimientos. Significa no interpretar los acontecimientos como un veredicto sobre tu identidad. La conciencia no es puesta a prueba por las circunstancias. Es ella quien las genera. Y aquí llegamos a un punto muy sutil. Cuando el estado es real, no intentas protegerlo. No tienes miedo de que alguien te lo quite. No temes que una palabra, una situación o una persona puedan destruirlo. Ese miedo pertenece siempre a un estado que aún no está integrado. Cuando la identidad es sólida, no es frágil. Es como una casa con cimientos profundos. El viento puede soplar, pero no te preguntas si va a derrumbarse. Vives. Y precisamente porque vives, el viento pierde importancia. Muchos me decían: ¿entonces tengo que ignorar el mundo? No. Tienes que dejar de preguntarle al mundo quién eres. Esa es la diferencia. Mientras busques definición afuera, eres vulnerable. Cuando la definición es interna, el mundo se convierte en un reflejo, no en un juez. Esto es lo que hace que la manifestación sea sostenible en el tiempo. No el evento aislado, sino la estabilidad del estado. Puedes manifestar algo incluso desde un pico emocional. Pero si la identidad no cambia, lo perderás o lo sabotearás. Cuando la identidad cambia, lo que llega se queda, porque es coherente contigo. Por eso digo siempre que la verdadera riqueza no es lo que obtienes, sino en quién te conviertes mientras lo obtienes. Si te conviertes en una persona para quien la abundancia es natural, ya no tienes que proteger la abundancia. Si te conviertes en una persona para quien el amor es natural, ya no tienes que perseguirlo. Si te conviertes en una persona para quien el respeto es natural, ya no tienes que exigirlo. Y esto no sucede añadiendo cualidades, sucede quitando resistencia, quitando historias, quitando identidades obsoletas, quitando la necesidad de demostrar. Muchos intentan mejorarse a sí mismos, pero la mejora sigue siendo una forma de separación. Presupone que ahora eres insuficiente.
La transformación verdadera no mejora, sustituye, no suma, desplaza el centro. Y cuando el centro se desplaza, no vuelves atrás porque ya no tendría sentido, no porque te obligues, sino porque ya no te reconoces allí. Este es el punto final al que quería llevarte, no una técnica nueva, no un método, sino una posición tan simple que la mente la rechaza, porque no hay nada que hacer, solo ser. Y si sientes que algo dentro de ti ya se ha movido mientras escuchas, no lo analices, no intentes retenerlo, no te preguntes si durará, déjalo estar, vívelo, y todo lo demás hará lo que siempre ha hecho cuando encuentra espacio, se organizará. Si quieres, en el próximo paso podemos cerrar definitivamente el círculo, haciendo que esta comprensión no sea algo que recuerdes, sino algo que no puedas olvidar, no porque lo memorices, sino porque se convierte en la forma en que existes. Y ahora podemos cerrar, no con una conclusión que te diga qué hacer, sino con un punto de quietud, donde todo lo que has escuchado pueda finalmente asentarse. Si recorres interiormente este camino, notarás que no se te ha pedido añadir nada, ninguna técnica nueva, ningún ritual, ningún comportamiento forzado. Solo se te ha pedido dejar de sostener aquello que ya no eres. Ese siempre fue el verdadero trabajo. No crear, sino permitir. No construir, sino quitar. No llegar a ser sino dejar de identificarte con lo que te mantenía separado. El viejo yo no se va porque lo combatas. Se va porque dejas de encargarle que dirija tu vida. Ya no le pides opiniones. Ya no le confías decisiones. Ya no lo consultas cuando algo parece incierto. Simplemente no lo llamas. Y aquello que no es llamado, ya no puede gobernar. Cuando esto ocurre, la conciencia se estabiliza de manera definitiva. No porque la vigiles, sino porque ya no hay nada que la contradiga. Las viejas preguntas caen. Los viejos miedos pierden voz. Las viejas historias ya no encuentran oyente, y en su lugar no nace ruido, sino simplicidad. La simplicidad es siempre la señal de que has llegado, no el entusiasmo excesivo, no la tensión, no la espera. Simplicidad. La vida sigue moviéndose, pero tú ya no eres empujado. Participas sin perder el centro. Actúas sin urgencia. Respondes sin defenderte. Y eso lo cambia todo, incluso cuando desde afuera parece que nada ha cambiado. Desde este estado ya no necesitas recordar aplicar principios. Los vives. Ya no necesitas comprobar si estás manifestando correctamente. Vives correctamente. Ya no necesitas preguntarte si estás alineado. Eres alineación. Y cuando esto se vuelve natural, la realidad responde sin ruido, sin esfuerzo, sin retrasos innecesarios. Este es el punto donde la búsqueda termina, no porque hayas encontrado algo nuevo, sino porque has dejado de buscar aquello que siempre fuiste. El silencio que queda no es carencia, es plenitud que ya no está en conflicto consigo misma. Si alguien te preguntara qué ha cambiado, quizá ni siquiera sabrías responder, porque no ha cambiado algo. Has cambiado tú, y cuando la identidad cambia, la vida no hace más que ajustarse, como siempre lo ha hecho. No necesitas 40 años, no necesitas más tiempo, no necesitas preparación adicional, solo necesitas no volver a ponerte ropas que ya no te pertenecen. Y si mañana o pasado mañana o en cualquier momento, una vieja voz intenta reaparecer, no la conviertas en un problema, no le des un papel, no discutas con ella. Recuerda solo esto. Lo que eres ahora no necesita ser defendido, solo necesita ser vivido. Aquí el círculo se cierra, no porque algo termine, sino porque ya no hay nada que añadir. De aquí en adelante, lo demás no es enseñanza, es vida.